Microreña 280, domingo en bata, quizás una nueva tradición en las microreñas, quizás no, quién sabe, probablemente no, pero bueno, día lluvioso aquí en Barcelona, cambio de hora, o sea, resaca sin beber. Ayer resaca también emocional, me fui a ver La Sustancia y es de estas películas que te hacen tener ganas de crear un canal de reseñas de películas, cosa que no voy a hacer evidentemente, porque creo que a nadie le interesa saber mi opinión acerca de las películas y series que consumo. Bastante tenéis con los cómics como para martirizaros con otra vertiente. Así que vamos a ceñirnos a los cómics, 5 lecturas. Y nada más, ya sabéis de cómo funciona, no me voy a enrollar más, no voy a decir nada más que adelante con los faroles. Y empezamos con manga, que no sé si os habéis dado cuenta que llevábamos varias microreñas, un par por lo menos, en las que no había nada reseñado, nada de manga, cosa bastante extraña en mí, pero la verdad es que mirando la pila de lectura me di cuenta de que tenía muchísimos tomos, muchísimas cosas que tenía que ir aligerando, porque te metes en el manga, te metes en las series y eso te absorbe la vida. Para bien, no me quejo, no es que sea una cosa que me preocupe, pero bueno, creo que tenía que darle salida a otros contenidos y por eso prioricé un poco la lectura de los tomos, de los volúmenes, de superhéroes, que me estoy dando cuenta que estoy volviendo a leer un montón de cómics de superhéroes. Dios sabe por qué, en qué momento se me ocurrió hacer eso, pero bueno, en fin. Vamos con habitual en mis microreñas, que es Shintaro Kago, con El Palacio Infinito, un manga de la línea de monstruos, que ya sabéis que otros mangas que me había leído de monstruos, no sé si muchos o pocos, creo que me leí el de Devo Code Express y ya se me quitaron las ganas de leerme nada más en la vida, o sea, de dejar de leer para siempre, de arrancarme los ojos y abandonar la lectura como tal. Pero bueno, Shintaro Kago ya sabéis que es uno de mis tótems, es uno de mis autores de referencia, es uno de mis mitos imprescindibles a los que vuelvo de manera recurrente, de manera recalcitrante, porque bueno, pues porque yo soy así me hizo el mundo y así seguiré. No es lo mejor de Shintaro Kago, que ya lleva varios tomos demostrando, no sé si cierto cansancio, o también puede ser que después de haber publicado sus mejores antologías, sus mejores relatos, pues ahora ya, como siempre digo, cuando removemos en el fondo del barril, pues el cazo lo que suele pillar al final pues es un poco el pozo, el detrito, la cosa menos valiosa de Kago. Me sigue pareciendo que mantiene los valores esenciales de Kago, que es pues una imaginación portentosa, una habilidad para darle la vuelta a conceptos muy utilizados en la ciencia ficción, en el manga, en el cómic, en el cine, en este caso en el de las realidades alternativas, los mundos paralelos, pero siempre para darles una vuelta original y sobre todo una vuelta en el planteamiento, porque creo que lo he dicho muchas veces, pero tengo que insistir en ello. Kago no solo me parece un genio en cuanto a la imaginación, ¿no? A cómo plantear esos conceptos que siempre parecen frescos y siempre parecen nuevos, a pesar de que sean cosas muy manidas, sino que también narrativamente me parece que es alguien que siempre intenta hacer cosas nuevas, que siempre plantea cosas nuevas, que siempre experimenta, que siempre busca, y todo ello circunscribiéndolo a un marco, a un relato que podríamos identificar como normal, ¿no? Sus cómics en principio no parece que sean arte y ensayo, y sin embargo luego cuando te metes en ellos hay una estructura narrativa que siempre plantea cosas diferentes. Hay siempre un giro de tuerca, hay siempre sobre todo te das cuenta de la capacidad, ¿no? Del conocimiento que tiene el autor de lo que son los mecanismos del cómic, del manga, del tebeo, del papel y de la tinta, que siempre pues los aplica para darle esa vuelta de tuerca. No es su mejor relato, quizás porque al final la propia idea se va enrevesando hasta volverse bastante confusa, pero sigue siendo Kago. En ese sentido creo que los que son fans pues verán las partes que merecen la pena. No os lo recomendaría si fuera una puerta de entrada a Kago, creo que este no sería, porque creo que resultaría decepcionante, a veces confuso, excesivamente reiterativo, pero sí que me parece que mantiene las esencias, ¿no? Los valores básicos de Kago que los fans ya consagrados de este autor sin par
pues van a poder apreciar, ¿no? Pero bueno, no me parece de lo mejor, ya lo siento, la edición está muy chula, la verdad, este tamaño creo que le sienta muy bien al manga en general, quizás es que me estoy haciendo mayor y la presbicia, pues cuando me hacen mangas chiquititos, ya hablaremos de otros, hay veces que la letra no la puedo ni leer, esto ya es un síntoma de vejez inequívoco, pero bueno, creo que es un formato que le sienta muy bien al manga, que funciona muy bien y que, insisto, un autor que siempre hay que visitar porque ante la duda es mejor jugársela, porque seguro que de todo, hasta de lo menos bueno de Kago, siempre hay ideas que merecen la pena y que son interesantes. Ya cambiando de tercio, es el único manga de estas microreñas. Vamos con este Runas, la historia de las 1000 caras de Carlos Sánchez. Bueno, Carlos es alguien al que tengo en Instagram, que este es su primer cómic publicado largo, además de manera internacional, porque lo publicó con HarperCollins en Reino Unido. Aquí ha venido a España por HarperCollins Ibérica, un cómic infantil juvenil que destaca sobre todo, yo lo destaco por dos cosas principalmente. Uno, por la estética, por el poderío gráfico que demuestra Carlos en su arte, algo que no me sorprende porque ya os digo que lo seguía en Instagram y ahí ya prometía que podía darnos muchas alegrías, como de hecho es lo que pasa con este cómic, ¿no? Y dos, por lo que ahora se conoce por esa nefanda costumbre de ponerle nombres en inglés a cosas que podríamos nombrar en español del world building, que es la construcción del mundo, ¿no? La construcción del entorno. Hay un cuidado especial tanto en los lenguajes de signos, en las runas, hay hasta una currada brutal, que es como hasta inventarse el lenguaje, es decir, todo lo que es la construcción del mundo creo que funciona bien, sobre todo porque plantea un escenario que puede dar lugar a muchas nuevas aventuras. Luego es un cómic que funciona bien para un público juvenil infantil. La estructura, bueno, es convencional, quiero decir, es una historia de niños que viajan a otro mundo y ahí forman una partida de aventuras para enfrentarse a un villano que creo que es una historia que aunque se ha contado 1000 veces, siempre funciona porque son de estas historias, bueno, son las clásicas historias que da igual cuántas veces la cuentes, si la cuentas bien te va a funcionar. Y creo que es el caso, ¿no? Creo que es un cómic súper agradable, de lo que diríamos ahora ultra mega cookie, pero en el que hay detrás hay un trabajo yo creo que muy importante, hay un cuidado en lo gráfico que es evidente, hay mucho curro en los fondos, hay un planteamiento que creo que está muy trabajado y sobre todo creo que hay un esfuerzo por no tratar a los niños y a los jóvenes como personas que no piensan, como tontos básicamente, ¿no? Y plantearles una historia con su aquel, en el que se cuelan conceptos interesantes, en el que se juntan muchas cosas que creo que tienen que estar en un TVO y que al final lo que hacen, insisto, yo creo que es plantear el terreno, plantear la historia para una saga, ¿no? Que creo que lo que es el público al que va dirigido le sienta de maravilla, porque una vez los niños cogen un afecto a los personajes, pues quieren leer más cosas de ellos, ¿no? Creo que en ese sentido está planteado con mucha inteligencia. Y creo que es un TVO que, bueno, que es es muy, muy chulo, es muy bonito, funciona muy bien, tiene mucho encanto en lo que plantea y gráficamente me parece que es espectacular. Estamos ante un dibujante de un talento que es innegable. Bueno, pues si tenéis, bueno, se puede leer, evidentemente, no digo que sea solo para ni público infantil juvenil, creo que es una lectura que se puede hacer de manera agradable. No voy a decir que tenga ahí una temática, no es Ricky Morty, en el sentido de que parecen dibujos animados que luego son para adultos. No, esto está dirigido y bien dirigido hacia un tipo de público muy especial, pero es una lectura agradable que yo creo que si tenéis gente joven en casa les va a encantar, se va a poder sentir identificado con los protagonistas, va a ser una de estas lecturas que los chavales van a gozar, van a disfrutar y creo que para eso están hechos estos tebeos y para esto es para lo que se crearon, con lo cual un muy buen producto, bien pensado, bien creado, con un dibujo excepcional, muy bien dibujado y estamos ante un autor con, bueno, yo creo que con una potencialidad indiscutible que seguro que nos va a dar muchísimas alegrías. Así que enhorabuena por el cómic, Carlos, porque creo que has hecho un trabajazo, así que espero que pronto podamos ver ya la segunda parte de este Runas. Sigo con una decepción en parte, ¿no? Que es este Amor Eterno, volumen 1 y 2. Sobre todo decepción porque yo me creía que la serie era esto, eran 10 números y acababa. Pero claro, cuando acabas el segundo tomo te das cuenta de que no solo no acaba, sino que le falta por lo menos otro arco de 5 números. Va por arcos de 5. Con lo cual le falta otro tomo.
que no está ni publicado como tal en Estados Unidos. No sé si se va a publicar, no sé si a futuro se publicará, no sé si llegará o no llegará. No sé si me lo compraré, creo que no. Creo que no porque, aunque quizás sí que debería, pero creo que me han hecho trampa, y ahora os explico por qué, y aunque creo que el tercero necesito leérmelo, pero creo que ya no me apetece. Esto puede parecer un contrasentido, probablemente lo sea, pero os voy a explicar el porqué. Partimos de la base de una apuesta casi segura de Tom King, que ya sabéis que a mí es un guionista que me gusta, pese a todo lo que me podáis decir. A mí es un guionista que creo que cuando toca la tecla la toca muy bien, y cuando no la toca es aceptable. Es un tío que se puede leer lo que hace, que siempre, como Cago, es alguien que siempre propone cosas interesantes, siempre propone cosas que te pueden, por lo menos te pueden enriquecer, pueden aportar, te pueden dar ideas incluso hacia tu propia creación, ¿no? Y luego está Elsa Charretier, que a mí me flipa lo que hace. En el noviembre con Mad Fraction me encantó, me parece que es una autora talentosa, me parece que es una dibujante excepcional, me parece que es una de estas artistas que hay que seguir sí o sí, me parece que es un escándalo lo que hace, con lo cual tenía como dos elementos que me iban a funcionar muy bien. Y de hecho cuando me los he leído a la vez, pero cuando me leí el primer tomo, que mucha gente se quejaba, ay, no entiendo nada, me gustaba mucho lo que estaba planteando, cómo estaba hecha la escena, esta especie de folletín, ¿no? Esta emulación de los cómics románticos, que parece una historia de amor, pero sin embargo lo que hacen es plantear como una especie de misterio en la que la protagonista, cada vez que se enamora y decide casarse con alguien, pues llega un vaquero y la mata directamente. Esto puede parecer un spoiler, pero al principio ya se nota claramente por dónde van a ir los tiros. Luego también en el primer tomo como que se empiezan a plantear misterios, se empieza a abrir como puertas, todo ello, insisto, narrado gráficamente de manera excepcional, una dibujante muy talentosa, se hacen aportes, es decir, todo va bien, hasta que en el segundo tomo, el segundo arco, podríamos decir, se convierte en un arco no un poco más convencional, pero sí que se circunscribe un poco más a una historia más cerrada, que no va dando tantos saltos y que por lo tanto para mí pierde frescura. Pierde frescura porque creo que lo que se hace en 5 números, aunque me digáis que no, creo que se podría haber hecho en menos, quizás incluso en 1. Se podría haber reducido muchísimo la historia. Creo que aquí se estira el chicle de una manera totalmente innecesaria. No sé si para... Vale, sí, para levantar... me gustaba mucho más, no voy a decir que no esté, porque aquí ya entramos siempre en el quizás no eres tú, soy yo. Me gustaba mucho más el otro planteamiento, el planteamiento que daba ese toque de mezcla entre lo romántico y la ciencia ficción, si queréis, ¿no? O este enigma, este misterio. Aquí entramos ya en un terreno que se me hace más arduo, que me aburre más, que me cansa más. Y sobre todo, insisto, me parece que como que se estira el chicle hacia un lugar en el que no me apetece excesivamente estar, o el que no me apetece excesivamente leer, cosa que es un contrasentido porque todo me parece guay. Hasta que al final en el tomo, en las últimas 4 páginas, vuelve a dar ese salto, vuelve a dar ese cambio brusco, te vuelve a plantear todo lo que en el primer tomo me había molado y te deja ahí como continuará. Para el siguiente arco, que supongo que será el último. Tampoco creo que dé para mucho más esto, ¿no? Quiero decir, es uno de los grandes problemas del cómic americano, del manga también, ¿no? De estas cosas que alargamos innecesariamente. Es cierto que hay que encontrar un poco el equilibrio entre no tener suficiente espacio como para desarrollar por completo las ideas que tienes, o es que inflar excesivamente los cómics para que les sobre muchísimas páginas, que todo sea aire y colarle al comprador números totalmente innecesarios para vender y para hacer caja, que creo que es un poco lo que me da la sensación de que me ha pasado con este Amor Eterno. Si me queréis estirar un poco, vale, que la historia igual de este tomo en 1 no se cuenta, pero en 2 números sí que se habría contado perfectamente, habríamos empatizado de igual manera con los personajes, habríamos entendido perfectamente en qué consistía todo y podríamos haber seguido avanzando, ¿no? Entonces, creo que me voy a quedar aquí porque, aunque me parece interesante lo que plantea y me quedo con la mierda entera en la boca de que no sé qué va a pasar después, es decir, que me quedo con toda la intriga, no resuelven absolutamente nada, no explican absolutamente nada de por qué pasan las cosas, de quién es quién, de quién es la madre, quién es el hijo, quién es el que chufló el botijo.
pero me da igual porque creo que si entro en el tercer tomo, entro un poco en el juego en el que no quiero entrar, al que soy totalmente opuesto, ¿no? Entonces creo que esto se podría haber resuelto perfectamente en 10 tomos, o sea, en 10 grapas, perdón, y creo que el tercer arco, si se hubiera hecho de una manera más pensando en el lector, pues estaría mejor resuelta. No lo espero, quiero decir, al final volvemos un poco al tema de siempre, de las editoriales, del mercantilismo, de patatín, patatán, pero bueno, que si hubiera acabado en 2 tomos, creo que me habría molado muchísimo más. Probablemente me voy a perder el tercer arco, que seguramente me volaría la cabeza, lo entendería todo, todo quedaría perfectamente explicado, pero voy a hacer un sacrificio y me lo voy a ahorrar. Venga, seguimos con 2 autores nacionales trabajando en el mercado francés. El primero, Truman Capote, Regreso a Garden City, de Nadar y Xavier Betancourt. Ya sabéis que soy muy aficionado a los cómics de Nadar, me gusta mucho tanto su dibujo como las historias que plantean. Y con Nadar me pasa lo que me pasa con muchos otros dibujantes y autores nacionales españoles, que creo que son autores que están muy por encima, muy por encima, la mayoría de las veces, de los cómics que hacen en Francia. No por su parte, creo que su parte la realizan con el talento que tienen y al que nos tienen acostumbrados. Creo que su parte siempre es brillante, siempre está muy por encima del guión que ilustran, y con Nadar me ha pasado en varios tomos, aunque hay cosas que ha hecho con otros guionistas que me han gustado, ¿no? Fati me gustó, Justin me gustó, pero creo que cuando me leo cómics de Nadar como autor completo me gustan muchísimo más, y creo que son mucho más redondos, mucho más perfectos, mucho más mejores que cuando Nadar colabora con otros autores. Y me pasa un poco con este cómic que creo que tiene el problema que tengo yo en general. Creo que no es que puede que el cómic no tenga ese problema, puede que el problema lo tenga yo, y que visto bajo ese prisma y esa visión, pues ya lo deforme, ¿no? Que al final, pues como todo, la vida es del color del cristal con que se mira, pues como mi cristal está ya deformado por este hastío, por este aburrimiento hacia lo que es el cómic franco-belga institucional, por decirlo de alguna manera, pues todo se ve deformado. Tengo la ventaja, insisto, de que el TVO está ilustrado por un artista que me gusta muchísimo, que creo que es un talento descomunal, que creo que hace muy bien lo que hace y que le saca el máximo partido a los guiones en los que trabaja. Pero al final, pues tenemos aquí un TVO que está bien. Informativamente está bien, podríamos decirlo así. Quiero decir, vale, pues como biografía, es que es muy francés, es que esto es tan de Francia, tan de vamos a hacer la biografía de un autor y te van a contar, vale, que sí, que Truman Capote, el autor de A Sangre Fría, un autor genial que le dio una vuelta de tuerca a la novela estadounidense, que hizo una especie de novela periodística al hacer esta crónica del asesinato, bla, bla. Bueno, si no conocéis la historia, pues la buscáis, que para eso están las redes y para eso está la curiosidad, que tenemos que fomentar más la curiosidad. Pero más allá de eso, pues me parece que es un TVO, no sé si decir convencional, por no llamarlo rutinario, ¿no? En el guión, pues bueno, una historia que te cuenta unos hechos, te los expone, pero tampoco mete las zarpas excesivamente en el interior, ¿no? No estoy pidiendo que hagan un juicio de valor los autores, pero creo que es demasiado correcto en el planteamiento, demasiado formal, demasiado aséptico, y a veces cuando hacemos esto corremos el riesgo de caer en la frialdad, ¿no? Y creo que es lo que le pasa sobre todo a la historia. Creo que es un TVO que, insisto, está muy bien dibujado, que Nadar para mí ya no tiene nada que demostrar, pero sigo pensando que disfruto infinitamente más de los cómics completos en los que Nadar escribe y dibuja, que los cómics en los que, bueno, trabaja con un guionista y dibuja, él solo hace el dibujo, ¿no? Entiendo perfectamente que una vez estás metido en el mercado francés, pues es un mercado que paga y te da de comer, y comer hay que comer, y muchas veces creo que tenemos que no solo valorar, sino también aplaudir un trabajo, a pesar de personal, que creo que Nadar pone su sello aquí, pero un trabajo alimenticio, un trabajo de currante, un trabajo de, bueno, yo llego aquí, hago mi trabajo, lo dejo y me voy, que también es algo que tenemos que hacer, ¿no? Un poco separar esa faceta etérea, artística,
elevada del arte. No, yo es que hago arte con algo más alimenticio, algo más de currante, algo más de yo quiero vivir de hacer cómics. A veces para vivir de hacer cómics tienes que ser un currela, te tienes que poner el mono, te tienes que atar los 4 nudos al pañuelo, ponértelo en la cabeza, sacar la paleta y darle ahí duro al tajo para comer, básicamente, ¿no? Porque creo que si vendemos mucho la moto del arte como algo elevado, que se eclipsa todo lo demás y no, es que lo otro es mercantilismo y demás, pues caemos en el peligro de morirnos de hambre, que es lo que hacemos la mayoría de los que trabajamos en el cómic aquí en España. Dicho esto, cómic pues correcto, informativo. Si queréis saber más de Truman Capote, pues yo creo que vais a descubrir cosas, pero falto de emoción en el sentido en el que el guión no tiene una profundidad que te toque en nada, ¿eh? Simplemente, ya te digo, que es como leer un artículo informativo histórico muy bien ilustrado por un grandísimo dibujante. Y acabo con un cómic de otro autor que ya lleva mucho tiempo trabajando él solo, a sí mismo, consigo mismo, en el mercado francés también, un mercado que, insisto, creo que si lo consigues llegar a cierto estatus, pues te da para vivir, no para vivir como un rajá, pero para vivir, para comer, en esta idea del currante, que yo creo que os he transmitido antes. Y creo que Jaime Martín, en ese sentido, es el ejemplo perfecto de alguien que trabaja y trabaja a destajo en sus cómics. Cuando lees Un oscuro manto, lo que puedes ver es que detrás hay un ingente trabajo de documentación, de preparación, de planificación, y que lo que nos da al final es un álbum en el que pues, nos describe un tipo de mujeres y sobre todo se nos cuenta una historia también de mujeres en la montaña, de esta especie de curanderas, brujas, que no eran brujas, evidentemente, eran mujeres que sabían de plantas, sabían de curar, sabían de aplicar ungüentos y pociones, si queréis, bueno, pues en las montañas de Cataluña. Un tebeo que yo creo que hay otra de las cosas que caracterizan a Jaime Martín y es su pulcritud extrema, ¿no? Es su competencia absoluta en lo que es el dibujo, ¿no? Es un dibujante que yo creo que tiene perfectamente pillado el cómo hacer las cosas y el cómo hacerlas bien, y que también es alguien que se prepara mucho en lo que es la capacidad de narrar una historia. Y en ese sentido creo que el TVO funciona de manera perfecta. Te cuenta la historia de principio a fin, una historia que te coge de la mano y que lees hasta el final. Creo que es muy, muy de los cómics que hace Jaime Martín. Quizás me falta un poco, entre comillas, la emoción del último que a mí me gustó más de Jaime, que es el de siempre, el que nunca, joder, es que con lo de los años, el que contaba su juventud en el barrio, ¿no? Con sus colegas, del rock and roll, bueno, ese TV a mí me gustó mucho, quizás porque al ser una historia mucho más personal, mucho más íntima, había un despliegue mucho mayor de emoción, ¿no? Aquí la corrección a veces pues hace que en algunos momentos se destile cierta frialdad, pero ahí ya os digo que hay una capacidad innegable de narrativa, de investigación, de construcción y sobre todo de dibujo, ¿no? Me parece que Jaime es un dibujante espectacular, que sabe perfectamente lo que hace y cómo lo tiene que hacer, y que en ese sentido creo que no se le puede poner ni una sola pega. Un TVO, pues bueno, muy construido para el mercado al que va, muy franco-belga. Ya sabéis que no son mis cómics favoritos, ya sabéis que yo siempre tengo allí ese estigma, quizás marcado por mi juventud, en la que no leía mucho cómic francés, y cuando me enfrento ahora al cómic francés, ya siendo muy, muy mayor, con mucha lectura de otro tipo sobre la chepa, pues me cuesta mucho hincarle el diente y meterle mano. Soy mucho más fan de todo el cómic franco-belga, que no parece franco-belga, con lo cual se destila, se implica que pues lo que es el franco-belga como tal, pues ya sabéis que me resulta a veces árido de leer. No es el caso. Creo que Jaime, en ese sentido, creo que es un narrador tan capacitado, tan potente, que sus cómics se leen solos, por decirlo de alguna manera. Empiezas, acabas y te lees la historia de manera natural, cosa que para mí ya, simplemente por eso, merece un reconocimiento y merece un aplauso, porque me parece que es un autor, insisto, que conoce perfectamente su oficio y que aplica su talento a resolver de manera perfecta los cómics que hace.
y ya estaría. Un oscuro manto, primera lectura, Nadar en Truman Capote. Creo que tanto Jaime como Nadar hacen un poco esta labor de dibujante mega talentoso, con una capacidad total para comprender la obra en la que están y para sacar el máximo partido a lo que están haciendo. Y creo que eso me parece muy importante. Estos 2 tomos de Amor Eterno, que para mí son una lástima, porque me apetecería leerme el tercero, pero no lo voy a hacer, no sé si por una declaración de principios o porque directamente es que yo soy imbécil, que también puede ser, no descartemos nada, pero creo que este segundo arco como que me sobra. Creo que es un arco que si lo quitaras o si lo redujeras, la historia iba a contar exactamente lo mismo. Y creo que es excesivamente largo y se hace excesivamente empalagoso. Es como un polvorón bebiéndote un vaso de polvorones. Es decir, es como me voy a comer un polvorón y luego me voy a beber un vaso de harina y mientras tanto voy a intentar tragarlo todo con una cucharada de canela, ¿no? Pues al final es como que se te atraganta y tienes que toser para escupir. Runas, que nos descubre a un autor que potencialmente puede ser un crack. Sobre todo, si ha encontrado esta beta, creo que la puede explotar y creo que puede funcionar de maravilla en el cómic infantil y juvenil, que ya sabéis que ahora mismo es un cómic que lo peta infinitamente más que cualquier cómic para adultos que podamos pensar, aunque los pollaviejas pensemos que lo sigue petando es una cosa que ya no lo peta tanto. Así que un aplauso para Carlos, que le felicito por este primer cómic, que no parece un primer cómic, parece algo de alguien que ya lleva mucho más tiempo haciendo tebeos. Y Shintaro Kago en el Palacio Infinito, bueno, Kago es Kago y mientras cago no hago otra cosa. No es el mejor Kago, no es el mejor cómic de este autor, pero bueno, para los que sois lectores de Shintaro, pues creo que le vais a encontrar la gracia, que aunque creo que es confuso, a veces creo que es repetitivo, a veces que creo que es excesivamente largo, pero bueno, hay autores a los que siempre quieres leer, estén bien o estén menos bien. Nada más. Otro rollazo de microreñas, madre mía, si hablo, la madre que me parió. Poco más, leed mucho, comprad mucho, como siempre os digo, que si son mis cómics mejor. Ya sabéis dónde podéis mirarlos, Microreña 100, Microreña 200. También hay un vídeo corto en el que hago un repaso a toda mi carrera, lo podéis buscar. Cualquier cosa que compréis mía, pues a mí me dais una alegría cuando vais a salones, cuando me escribís, cuando veo que alguien se compra, me escribe y me dice, oye, he empezado a leer tuyo, me ha molado, o es una mierda, Marquina, muérete. Bueno, hay que jugársela. Seguimos con Dum Dum, dentro de poco estaré en el Splash de Sagunto, así que si estáis por Valencia u alrededores, espero vernos por allí. Nada más, cuidaos mucho, sed felices y disfrutad de la vida que merece la pena. Y sobre todo porque de los 5 días que tenemos, 4 nos los pasamos cabreados y eso no debería ser así. Vocaliza, Marquina. Es que tengo ganas de acabar. Se me estoy quedando sin voz. Tengo la garganta destruida, amigos míos. Nada más. Sed felices. Chao, chao.